Buen año a todos. Este es mi primer video del año y les quiero presentar mis nuevos juguetes. Para comenzar, que quede claro desde un principio que a mí ni me regalaron una ganzúa, ni un tensor, ni un estuche y no me enviaron nada gratis. Todo esto es pagado. ¿Y por qué quiero presentarlo hoy? Porque tengo que decir que me sorprendió de manera positiva. Al comienzo tenía un mal concepto de este set y hoy estoy prácticamente enamorado en los pequeños detalles que este ofrece, algo que voy a saber después. ¿Por qué Coed Instrument? Porque me parece que está superando en lo que es innovación y calidad a muchos nombres o a muchas firmas que ya estaban establecidas en este mercado. Y esta firma tiene siempre ideas innovativas, nuevos productos, nuevos conceptos. Está siempre entreteniéndonos con algo nuevo. Hay firmas, por ejemplo, sin mencionarlas con nombre, pero tú te llamas John, te hacen escoger un par de ganzúas y después bautizan un set con el nombre John. El set avanzado de John, el set para principiantes de John, etc. En cambio, lo que presentan en esos sets no es nada nuevo. Son cosas que diseñó Christina Palmer, Log Noob o otros conocidos gansadores. No es nada nuevo. En cambio, esto me parece siempre que entretiene a uno, porque siempre ofrecen algo nuevo, una idea nueva, un juguete nuevo, y lo que es calidad me hace recordar a Multipic. Multipic antes también era constante en lo que concierne la calidad. En el tema calidad era algo que Multipic ofrecía. Ahora no me parece lo mismo que antes, pero esa es mi opinión personal. ¿Qué me gusta de este set? Es increíble, es algo... Tiene un poco de todo, es algo innovativo. El set de McNeely, el Reaper set, lo vamos a ver después. Esto, por ejemplo, es una idea de las cosas que se pueden hacer, tomando siempre en cuenta que se pueden hacer siempre también con otras herramientas, pero digo y lo repito, te ofrecen casi todo. Tienes en este tipo de sets, este tipo particular de herramientas, lo mismo que aquí, aquí y aquí, y como si tuvieras todo a la mano. Metes todo en una mochila y estás listo para todo. Esto sería una de las cosas que es posible con un set de estos. Después tenemos aquí un Abus 6560. El que los conoce sabrá a qué nivel de seguridad está este candado. Y mil.
Tenemos más un perno de seguridad, perdonen. Aquí tenemos más un perno de seguridad. 1, 2, 3, nada. 4, 5, nada. 3. Falso colocado. 2 y 3 otra vez. Ahora 5, 3, 2, 1. Y eso sería. Es el ABUS 6560. Ahora, llegamos al set que más me gusta en el momento. Y yo no soy experto, pero si estás buscando un set para comenzar, esto no sería una mala inversión. Desde mi punto de vista, esto vale mucho más la pena que otros sets que hay en el mercado. Al menos esto es nuevo. Lo otro ya existía. Es como si dejemos ese tema mejor, que después me hago problemas por criticar. Veamos. Mi set preferido en el momento es este. Este set es una locura. Para alguien que tiene el cerebro un poco torcido como el mío, este es un set espectacular. Este candado es el 83 que conocemos. Esto va a ser la víctima hoy. Y este sería el set. Miren, por ejemplo, uno de los detalles que más me gustan. Si estoy en la mesa con distintos candados y quiero poner esto aparte para dedicarme a esto más tarde, así. La ganzúa ya está aquí, el tensor está aquí, no tengo que buscarlo más. Es una de las cosas que me encanta. Yo no sé si es algo intencional o no. Para alguien que tiene la cabeza torcida como la mía, y yo sé que en el mundo de los cansadores no soy único, somos muchos que andan con esa cabeza torcida, al menos a mí este set me da tanta satisfacción, es increíble. Yo cuando compro algo nuevo, quiero después del uso meter las cosas en estado original así como llegaron, y hasta que no vea lo que quiero ver o lo que me parece correcto, mi cabeza no da paz. Aquí no tengo ese problema. Miren este pequeño detalle. Las ganzúas están numeradas 1, 2, 3, 4 y 5. Sería después del uso, la meto a su sitio y tengo todo en orden. Los tensores lo mismo, y de una manera me parece a mí extremadamente elegante. Es un detalle de verdad. Es algo precioso. 1, 2, 3. Con puntos. Sé cómo tengo que recolocar los tensores en el estuche. Lo mismo con esto. Para darle paso a mi cerebro, poder cerrar el estuche después del uso. Y ya está. Y esos son detalles, son cosas que realmente me fascinan, y me parece que, si aún no le he dicho, el que diseñó esto tiene la cabeza retorcida como la mía, o
tomo en cuenta que muchos gansuadores somos un poco locos. Es algo que extraño en firmas como Multipic, donde el precio es alto y la calidad está perdiendo valor, desde mi punto de vista. Un tensor que cuando lo tengo en la mano me pregunto, caray, algo así, ¿por qué no se me ocurrió a mí? La ganzúa es asimétrica. A mí me parece que, no lo he controlado, que en esta longitud hay 3 alturas diferentes, lo que facilita entrar como una culebra dentro de el boca llave. Y vamos a probarlo. No quiero hacer el intento como McNeely, que de una manera dinámica entra y sale, porque él está cerca a la fuente. Si se la rompe uno tendrá 20 de reserva, yo no. Pero vamos a intentar de ser también efectivos. Ya vamos con el primer perno. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Sin rastrillar, más rápido que McNeely. En fin, como ven, es lo que me gusta. Ahora, el número 3 aquí. Y este sería el número 2 que va aquí. Así. Y así reina la paz en mi cerebro. Todo en orden, como tiene que estar y como lo quiero encontrar la próxima vez que necesite este set. Y estos pequeños detalles son realmente una locura y algo que no sé por qué no se le ocurrió hasta ahora a otras grandes firmas. Este es el set que más me gusta en el momento. Espero poder tener ocasión para usarlo en muchas aperturas. Y si no, me verán con lo que uso siempre. Pero les digo, si quieren hacer una inversión, esto es en el momento innovativo. Y tarde o temprano va a gobernar el mercado de las ganzúas. Y vuelvo a repetir para concluir este tema. No me regalaron ni una ganzúa, ni un tensor, no me enviaron nada, no me han prometido nada, esto es mío. Y si hablo de manera positiva de este set, es porque me convence y no me parece haber hecho una mala inversión como con otros productos. Bueno, gracias y a la próxima.